pastor y evangelista en Estados Unidos a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. A su iglesia asistía un profesor de matemáticas, cuya vida había sido arruinada por el pecado. Y un domingo, mientras Chapman predicaba, citó el Salmo 103:12, que declara que Dios remueve nuestros pecados tan lejos como está el oriente del occidente. Y el pastor, dirigiéndose a este profesor de matemáticas, le dijo: profesor, esta es una proposición matemática. ¿Cuán lejos está la distancia del oriente y del occidente? El profesor tomó su lápiz y un cuaderno para hacer los cálculos, y de pronto paró y empezó a derramar lágrimas, y dirigiéndose al grupo dijo: esto no se puede medir, porque si pones una estaca aquí y el oriente está delante de ti y el occidente está detrás de ti, puedes darle la vuelta al mundo y regresar a tu estaca, y el oriente estaría todavía delante de ti y el occidente estaría todavía detrás de ti. Y llorando, este profesor dijo: la distancia es inconmensurable, y gracias a Dios es donde se han ido mis pecados. El perdón de Dios es algo que no solo no se puede medir, sino que es la demostración de la grandeza, del amor y de la misericordia de nuestro Señor. Y hoy hablaremos de esta maravillosa verdad y de cómo el creyente está completo debido a qué? Debido a que tiene el perdón de Dios. Así que vamos a nuestro texto de estudio, que está en Colosenses capítulo 2, versículos del 11 al 15. Colosenses capítulo 2, versículos del 11 al 15. De hecho, leamos desde el versículo 10, porque de ahí viene todo el contexto. Colosenses 2, del 10 al 15. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este es nuestro segundo tema acerca de que el creyente está completo en Cristo. Y la razón fundamental de la plenitud del creyente es que está en unión con Cristo. Fuera de Él nos falta todo. Fuera de Él estamos incompletos. Pero como estamos en Él, no nos hace falta nada. Y las primeras dos razones que vimos es que el creyente está completo en Cristo porque el pecado ya no tiene dominio sobre el creyente y porque tiene una nueva vida. Con respecto a la primera, vimos hace 8 días que la circuncisión de Cristo significa que el pecado ha sido removido del creyente, que no se necesita ninguna otra práctica u obediencia a una regla determinada para la salvación y para la madurez. El creyente ya fue circuncidado por Cristo y tiene un nuevo corazón que le permite obedecer a Dios. Contrario a un incrédulo que no se ha arrepentido y busca sentirse pleno por medio del pecado y cada vez es más insatisfecho, el creyente ya está completo porque su pecado ha sido removido. Eso fue lo primero que vimos hace 8 días. Y lo segundo que alcanzamos a ver es que el creyente está completo porque tiene una nueva vida. El versículo 12 explica en qué consiste el nuevo nacimiento al mencionar que el creyente es sepultado y resucitado con Cristo, y esto se simboliza en el bautismo. Dios da muerte a la naturaleza pecaminosa y al mismo tiempo resucita al creyente a una nueva vida con Cristo. El creyente que tiene la nueva vida con Cristo o de Cristo está completo. No necesita nada más. No necesita buscar la satisfacción en otras fuentes. Y por eso
vamos a ver la última razón por la cual el creyente está completo en Cristo. ¿Y sabe por cuál? ¿Por qué? Porque el creyente tiene perdón total. El creyente tiene perdón total. Hoy vamos a examinar esta preciosa verdad. Leamos una vez más solamente el versículo 13. Versículo 13, Colosenses capítulo 2. Dice así: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Esta sección comienza aquí en el versículo 13, mencionando ciertas verdades que ya se habían dicho en los versículos anteriores. Pero el objetivo ahora es resaltar el perdón total de Dios, el perdón total que el creyente ya ha recibido por estar en Cristo. Y lo primero que Pablo hace para exaltar el perdón de Dios es describir la condición del hombre. Describe la condición del hombre en la que estaba una persona antes de llegar a Cristo. Son dos aspectos que Pablo nos dice de cómo es la condición del hombre antes de llegar a Cristo. Fíjese ahí en su Biblia, versículo 13. El hombre estaba como muerto en pecado. Muerto en pecado. La Biblia muestra que la condición natural del hombre sin Cristo es estar ¿qué? Muerto espiritualmente. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 1. Ahí a la izquierda de Colosenses, los libros antes. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo? Muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí reafirma la verdad de Colosenses. Y esta muerte comenzó en Edén, cuando Adán y Eva pecaron y cuando murieron espiritualmente, y de ahí esa muerte involucra a todos los seres humanos. Por lo tanto, el hombre, debido a que está muerto, no es capaz, no puede responder a ningún estímulo espiritual. No puede responder a ningún estímulo espiritual. No puede hacer nada por sí mismo para ganarse el perdón de Dios. Ya que es muy importante distinguir entre una persona religiosa y un creyente verdadero. Porque pueden haber muchas personas que son religiosas, incluso dentro de la iglesia cristiana, pero que no han nacido de nuevo. Es diferente seguir un montón de normas, un montón de mandamientos de hombres, que realmente haber nacido de nuevo. No es lo mismo una persona religiosa que una persona espiritual, porque hay personas que están muertas y son muy religiosas. Son muy religiosas. Así que mucho cuidado con pensar que una persona religiosa realmente es un creyente. ¿Por qué? Porque el hombre está muerto. Y como vamos a estudiar en los próximos temas, vamos a ver cómo los mandamientos de hombres y las leyes de las religiones de las obras no hacen nada para la verdadera espiritualidad ni para la verdadera salvación y el crecimiento. El hombre no es capaz de recibir ningún estímulo espiritual. No puede hacer nada para ganarse el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque en primer lugar está muerto. El segundo aspecto, y mire bien su Biblia, el versículo 13 que menciona Pablo para resaltar la condición del hombre, es que estaba en la incircuncisión de vuestra carne. La incircuncisión de la carne. Esta frase es una referencia específica a los cristianos gentiles de Colosas. El versículo, recuerde, decía vosotros cuando empieza ahí, a vosotros, y se está refiriendo a quiénes, a los gentiles cristianos de Colosas. Recordemos que ¿quiénes son los gentiles? Los gentiles son aquellas personas que no son parte del pueblo de Dios, no son del pueblo de Israel, del pueblo del pacto, que estuvimos estudiando hace 8 días. Y de manera que los gentiles se encontraban en desventaja con los judíos, porque no tenían la ley de Dios, y por lo tanto su condición de pecadores estaba en necesidad, no sabían cómo llegar a Dios porque ni siquiera tenían la ley de Dios. Por eso Pablo dice que ellos estaban, que en primer lugar, muertos, y en segundo lugar, incircuncisos en vuestra carne. Esta es la realidad del incrédulo. Esta es la realidad de una persona que no cree en Cristo como Señor y Salvador. Estaba muerto en pecado. Estaba lejos de la ley de Dios, de la palabra de Dios, lejos del pueblo que Dios había decidido para revelarse. Pero el versículo no termina
dice ahí después? ¿Qué dice la frase siguiente? Os dio vida juntamente con Él. Y aquí Pablo vuelve a mencionar la unión en la que está el creyente con Cristo. Ahí dice, nos dio vida juntamente con Él, con Él. Y aquí dice que el creyente es resucitado a una nueva vida por sus obras, no, sino ¿por qué? Por la obra de Cristo, por Cristo, por Cristo. Pero lo más impresionante de esta frase, lo más increíble que nos dice aquí el versículo 13, al decir os dio vida juntamente con Él, es que una vez más nos muestra y nos afirma que la salvación es solo obra ¿de quién? De Dios. La salvación es solo obra de Dios. El único que le puede dar vida a un muerto, ¿quién es? Dios. ¿Puede darse vida al muerto a sí mismo? No. El único que le puede dar vida a un muerto es Dios. Dios toma la iniciativa en la salvación porque un muerto es incapaz de darse vida a sí mismo. Dios toma la iniciativa, Dios entra a la vida de una persona, Dios utiliza su gracia irresistible y transforma el corazón de piedra que tenía una persona y lo vuelve un corazón ¿de qué? De carne. Él es el único que puede dar vida a un muerto. El hombre sin Cristo, y como les decía ahorita, por muy religioso que sea, está muerto y ni siquiera puede producir el deseo de obedecer a Dios. Nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y necesitábamos ¿qué? Vida. Y Dios derramó una gracia tan grande, tan maravillosa, que a una persona que estaba caída y sin ninguna esperanza, muerta a los estímulos espirituales de Dios, Él mismo da la vida. Él mismo da la vida y junto con ello da ¿qué? Perdón total. Mire su Biblia, versículo 13. Os dio vida juntamente con Él y después ¿qué dice? Perdonando todos los pecados. Todos los pecados. Qué verdad más maravillosa. Esta frase, perdonándoos todos los pecados, muestra una acción que es producto de la obra de Cristo en la cruz. Algunos dicen que Dios primero perdona y luego da vida. Otros dicen que Dios primero da vida y luego perdona. Pero más allá de la discusión de los seminarios, lo que Pablo está subrayando aquí es no solo la incapacidad del hombre de tener vida, sino sobre todo la incapacidad del hombre por obtener el perdón de Dios. El hombre es incapaz de obtener el perdón de Dios. Que Dios perdone los pecados es la verdad más importante de las Escrituras. Y vean así, que Dios perdone los pecados es la verdad más trascendental de las Escrituras. En la Biblia se utilizan usualmente dos palabras para referirse al perdón de Dios. Dos palabras. La primera de ellas, en el griego, es aphesis y significa liberar, significa remitir una deuda, remitir o hacer libre. Liberar o hacer libre. Eso es lo que significa la primera palabra. Y esto nos habla de las consecuencias del perdón de Dios, en donde Él quita la culpa, Él quita el castigo y Él quita el poder del pecado sobre nosotros. Esa es la primera palabra. La segunda palabra que los autores bíblicos utilizan para referirse al perdón de Dios y la que Pablo utiliza en este texto y la cual estamos estudiando es charizomai. Y viene del griego charis, que significa gracia. Gracia. ¿Y qué significa esta palabra? Tiene un significado increíble y es otorgar un regalo de gracia para dar ayuda a quienes no lo merecen. Eso significa. Otorgar un regalo de gracia para dar ayuda a quienes no lo merecen. Ese es el perdón del cual Pablo está hablando aquí. Un regalo de gracia para otorgar ayuda a quienes no lo merecen, a quienes estaban muertos y a quienes estaban ¿qué? Incapaces. Y esa palabra se utiliza en la Biblia, en las Escrituras, para referirse, ahora sí, a cuando se remitía una deuda. Y por lo tanto, esa deuda quedaba perdonada. Veamos un ejemplo. Vayan a Lucas, al Evangelio de Lucas,
capítulo 7, versículos 40 al 42. Lucas capítulo 7, versículos 40 al 42. Miren lo que dice ahí. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, y uno le daba 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y al final, versículo 43, respondiendo Pedro, Simón dijo: aquel a quien perdonó más. Él le dijo: rectamente has juzgado. Hasta ahí. Versículo 42, ¿qué nos está diciendo? Nos habla de una deuda que uno de los 2 deudores tenía. Y ahí el Señor Jesús está utilizando la misma palabra que utiliza Pablo en Colosenses, cuando dice que perdonó a ambos. ¿Qué? Liberó de la deuda. Liberó de la deuda. Mientras que la primera palabra usualmente habla de las consecuencias positivas del perdón, la segunda palabra, la que habla Pablo aquí en Colosenses, describe la condición de necesidad en la que estaba el pecador. El hombre está en una condición de necesidad ante Dios. El ser humano no es que quisiera el perdón de Dios, es que necesitaba desesperadamente el perdón de Dios. Porque estaba, ¿qué? Muerto. Porque no podía hacer absolutamente nada por obtenerlo. Y además tenía una deuda impagable. Una deuda impagable de pecado en su contra. Una deuda que se había estado acumulando día tras día, hora tras otra, hora tras hora, minuto a minuto, segundo a segundo. ¿Y sabe cuál era la sentencia? Condenado. Condenado. El hombre no podía hacer nada por obtener el perdón de Dios. Estaba muerto. Y sus buenas obras no le alcanzaban. Salmo 130, versículos 3 y 4. Fue el salmo que leímos hoy en la lectura de la palabra. Salmo 130, versículos 3 y 4. Dice así. Y vamos primero del versículo 3. Salmo 133 dice así: Jehová, pues ya, si mirares los pecados, dice el salmista, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Esta conclusión a la que llega el salmista es increíble, porque dice: Dios, si me mirares, ¿quién se puede mantener? ¿Quién? Pues nadie. Nadie. Como cuando a veces un profesor pregunta: ¿quién hizo la tarea? ¿Quién se aprendió los versículos? Entonces, ¿qué empiezan a hacer? Agachar la cabeza. Eso es parte de lo que significa ¿quién podrá mantenerse? ¿Quién podrá mantenerse? ¿Quién se podrá parar? ¿Quién le podrá decir al Señor: yo no soy pecador? Esa es la conclusión a la que llega el salmista. Si tú miras los pecados, ¿quién podrá mantenerse? ¿Quién será realmente justo? Y por eso el versículo 4 dice: pero en ti hay perdón. Pero en ti hay perdón, Señor. En ti hay perdón para que seas, ¿qué? Reverenciado. Eso debe ser una muestra de adoración para nosotros, que el Señor nos perdone. En ti hay perdón. Y además hay algo también importante de entender. Dios no tenía que perdonarlo a usted. No se crea muy bueno. Dios no tenía que perdonarlo a usted. Nosotros éramos sus enemigos y sus pecadores. Pero Él eligió hacerlo. Y por ello el perdón de Dios es producto de su gracia. Y por eso es que es un perdón, ¿qué? Total. Ahí lo dice el texto, una vez más de Colosenses. Perdonándonos, ¿qué? Todos los pecados. Todos los pecados. No faltó ninguno. Ni uno. Y esto es increíble. Pero Pablo no solo afirma esta verdad, que el Señor perdonó todos los pecados, sino que además, en el versículo 14 y en el versículo 15, va a reafirmar cómo la deuda de pecado que tenía el creyente está totalmente cancelada. Leamos el versículo 14, Colosenses 2:14, dice así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria,
quitándola del medio y clavándola en la cruz. Hasta ahí. Este versículo menciona que había un acta contra nosotros. Y esa acta se puede traducir literalmente un manuscrito. Y se utilizaba para referirse a un certificado escrito a mano cuyo fin era reconocer la obligación de una deuda. Eso era lo que significaba en la antigüedad. Un manuscrito que se escribía y se le daba a una persona diciéndole, esta es su deuda. Pablo describe que este certificado, que esta acta está compuesto por unos, ¿qué? Dice en su Biblia, decretos. Decretos. Esa palabra decretos se refiere a la ley de Dios. Y todas las personas, judíos y gentiles, son deudores ante Dios porque todas las personas habían infringido la ley de Dios. Así hubiera sido uno, como dice Santiago, ¿se acuerdan? Santiago, que el que infringe solamente uno ya es culpable de todos, de todos. Y eso, como dice el versículo, estaba en nuestra contra. Dice ahí en el versículo 14, había una acta de los decretos en contra de nosotros y nos era además ¿qué? Contrario. Y esto significa que esa acta de nuestros pecados era suficiente razón para condenarnos al juicio y para condenarnos a la condena en el infierno. Todo esto nos muestra que bajo el ser humano existía un expediente de muchos folios llenos de pruebas contundentes de pecado que nos declaraban culpables debido a las ofensas que habíamos hecho en contra de un Dios santo. No había nada, absolutamente nada que se pudiera hacer. Los testimonios de nuestra culpa estaban ahí en esa acta. Las evidencias de nuestros crímenes no admitían defensa alguna. La sentencia era culpable. El lugar para pagar la sentencia era el infierno. Y el tiempo para pagar esa condena era la eternidad. Era la eternidad. A eso estábamos nosotros sentenciados y condenados. Pero, gracias a Dios por los peros. El Señor, ¿qué dice ahí? Anuló el acta que estaba en contra nuestra. Él anuló el acta que estaba en contra nuestra. Esa palabra, anulando, significa quitar del medio, o más literalmente significa quitar frotando. Quitar frotando. Como cuando se tiene un tablero y uno borra lo que hay ahí. Y tal vez Pablo utiliza esta palabra porque los documentos antiguos se escribían en un material que se llamaba papiro. Y el papiro era un material parecido al papel. La tinta que se utilizaba para escribir en esos documentos podía ser borrada. Era una tinta que era muy superficial. Podía ser quitada frotando ese documento en caso de que el escriba quisiera volver a reutilizar esos papeles, esos papiros. Al parecer Pablo tiene esta imagen. Una imagen de un acta en donde el Señor borra todas las evidencias de nuestros pecados que se habían consignado allí. Él cogió esa acta y borró absolutamente todo. Y esa acta es completamente anulada. ¿Sabe por qué? Por el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso el versículo, y mire su Biblia, concluye diciendo que la quitó de en medio, clavándola ¿dónde? En la cruz. La clavó en la cruz. Junto con Cristo, nuestra culpa y nuestro pecado fue crucificado. Y no queda la mínima acusación en contra de nosotros. La ley que nos condenaba debido a nuestro pecado, ahora está ¿qué? Cancelada. La ley ya no tiene ese poder de condenarnos. La deuda ya había sido pagada. Y escúcheme bien esto, que esto es muy importante. Fue cancelada esa deuda no porque Dios no haya aplicado las consecuencias de haber transgredido su ley. No. Sino porque Dios aplicó el castigo que nos merecíamos sobre Cristo. Sobre Cristo. Es decir, Dios no nos perdonó porque sí. ¿Por qué Dios nos perdonó? Porque el castigo que usted y yo nos merecíamos fue puesto sobre Cristo. El perdón del que gozan los cristianos no significa que Dios no quiso aplicar las consecuencias de haber quebrantado sus mandatos. No. Dios sí
y aplicó las consecuencias. Aplicó todas las consecuencias de nuestra culpa, pero lo hizo ¿sobre quién? Sobre Cristo. Sobre Cristo. Sobre Cristo. Y esto nos muestra una verdad lindísima del Señor. Y es que la misericordia de Dios y la justicia de Dios no se contradicen. La misericordia de Dios y la justicia de Dios se abrazaron ¿dónde? En la cruz. En la cruz. Ahí. No significa que la misericordia de Dios anuló la justicia de Dios. No. Dios, para poder perdonarnos, tenía que pagar nuestra culpa. Tenía que hacerle pagar a alguien. ¿Y quién fue el único que pudo llevar nuestra culpa? ¿Quién fue el único perfecto? Cristo. Cristo. Cristo tuvo que morir, porque debido a la justicia de Dios, Él no podía borrar simplemente nuestras ofensas. No. Habíamos ofendido a un Dios santo, y Él no podía hacer solamente así. No. Esas ofensas tenían que haber sido pagadas por alguien. Y el único que pudo pagar, ¿quién fue? Cristo. Cristo. El perdón que tenemos, el perdón que gozamos, es debido a que Cristo sufrió el castigo que merecíamos en nuestro lugar. Sin su sacrificio no hubiéramos podido tener el perdón. Sin su sacrificio no hubiéramos podido gozar de ese perdón maravilloso. Se cuenta la historia de un hombre que era muy rico y que había prestado mucho dinero en su vida a varias personas. Y siendo muy considerado, trabajaba con las personas para que pudieran pagarle su deuda. Y cuando se daba cuenta que estas personas no podían pagar la deuda, que era imposible para ellos pagarle a este hombre, él, debajo de la deuda, ponía su firma y escribía las palabras perdonado, muy pobre para pagar. Después de su muerte, su esposa se dio cuenta que era mucho el dinero que amparaban esas deudas. Entonces ella se dio a la tarea de cobrarle a todas estas personas. Y cuando el caso llegó a los tribunales, el juez solamente le hizo una pregunta a esta mujer. Le dijo: ¿es esta la letra de su marido? Y cuando ella respondió que sí, él respondió: no hay nada que obligue a estas personas a pagar, cuando su mismo esposo escribió la palabra perdonar. Eso fue lo que Cristo hizo por nosotros. El acta de los decretos que nos acusaba ya no tiene validez. Al otro lado de esa acta está el sacrificio de Cristo, con unas palabras que dicen: perdonad, muy pobre para pagar. Y una vez que se ha cancelado una deuda, no hay nadie que pueda cobrar. Nadie, nadie. Y por ello, Cristo es tan maravilloso. Por ello, adoramos a Cristo y glorificamos a Cristo, porque Él ganó nuestro perdón. Él ganó nuestro perdón en la cruz. Él satisfizo completamente las demandas de Dios y la ira de Dios, y llevó la maldición del pecado, la maldición que nosotros teníamos que llevar. Él la llevó, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Vida eterna. Ese es nuestro maravilloso Jesús. Ese es nuestro maravilloso Señor. Ese es nuestro maravilloso Cristo. Nosotros éramos muy pobres para pagar, pero Cristo pagó. Cristo pagó. Finalmente, en el versículo 16, Pablo confirma esta verdad. Leamos el versículo 16, 2:16 de Colosenses. Dice así: por tanto, nadie os juzgue, el 15, dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió ¿qué? Públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En este versículo Pablo confirma que el creyente está libre de cualquier condenación o culpa al afirmar la victoria de Cristo en la cruz sobre los principados y sobre las potestades. Y como hemos dicho en temas pasados, los principados y las potestades son una referencia a seres angelicales pero malos, demonios. Y aunque el texto no lo dice específicamente, es probable que la razón por la cual Pablo menciona a los principados y a las potestades es por su mención a la ley en el versículo anterior. La ley es quien acusa al ser humano por su pecado, pero también
Satanás y sus demonios son descritos en la Escritura como acusadores. Debido al sacrificio de Cristo en la cruz por los que creen en Él, el texto nos dice que Pablo, ¿qué? Despojó a estos demonios. Los despojó totalmente. Esa palabra significa los desnudó. Los desnudó. Y describe que los demonios no tienen ningún poder sobre el creyente. Además de todo eso, Cristo, dice ahí el texto, los exhibió públicamente. Públicamente. Y mostró que su triunfo sobre ellos. Y esto significa que Cristo demostró ante la creación entera que estos ángeles, que estos demonios no tienen ningún poder, no tienen ninguna influencia sobre el creyente. Por el lenguaje que está utilizando Pablo, pareciera que describe la escena de un general romano llegando a Roma con todos sus ejércitos victoriosos y con todo el ejército derrotado como esclavos. Parece que esa es la figura que tiene Pablo ahí en esa afirmación, mostrando que estos demonios no tienen ningún poder, que no tienen ninguna influencia sobre el creyente, sobre el verdadero creyente. Y esta afirmación era de suma importancia para los colosenses en aquella época, porque algunos falsos maestros le concedían poderes a estos demonios. Y Pablo con esto, él les está diciendo a los creyentes que no deben tener temor, y que mucho menos tienen que rendir algún tipo de reverencia a estos demonios y a estos seres que Cristo ya derrotó en la cruz. No hay necesidad de eso. Por medio del Señor Jesús y por medio de su obra en la cruz, Dios canceló la deuda del creyente, derrotando a Satanás y derrotando a todos sus demonios. La obra salvadora de Cristo en la cruz concede un perdón total y completo. Y ya nadie puede acusar, y escúchame bien, ya nadie, ni demonio, ni Satanás, ni humano, puede acusar a los escogidos de Dios. ¿Saben por qué? Porque no hay nada que acusar. No hay nada que acusar. No hay ninguna deuda que el creyente deba pagar, porque Cristo ya pagó. Cristo ya pagó. Miremos Romanos capítulo 8, versículo 31 al 35. Romanos capítulo 8, versículo 31 al 35. Dice así: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y mire el contexto. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro? ¿O espada? Nada. Nada nos puede separar del amor de Dios. Nada. Absolutamente nada, hermanos. Nadie nos puede seguir acusando de que no somos aceptados delante de Dios, porque somos aceptados delante de Dios. ¿Por nuestras obras? Por la obra de Cristo. Y si tienes este perdón, y aquí está el punto, si tienes este perdón, no hay nada que te falte. No hay nada que te falte. En Cristo estás, ¿qué? Completo. En Cristo estás completo. No necesitas hacer nada. No necesitas ganarte la aprobación de nadie. No necesitas la opinión de nadie. Porque en Cristo estás, ¿qué? Completo. Completo. Hermanos, no hay punto de inflexión en la vida de una persona más importante que cuando pasa de estar bajo la condenación de Dios a disfrutar de su favor. De estar en el camino del infierno a estar al camino al cielo. De estar condenado a estar perdonado. A estar perdonado. Y aquí es importante hacer una aclaración. El perdón de Dios es incondicional desde una perspectiva, pero condicional desde otra. Es incondicional porque, como hemos visto, no hacemos absolutamente nada para merecer el perdón de Dios. Nada.
No podemos ganarnos el perdón de Dios por nuestras buenas obras o por nuestras justas acciones. Debido a esto, el perdón de Dios es ¿qué? Incondicional. No merecemos la absolución del Señor y solo podemos apelar a la misericordia de Dios. Sin embargo, el perdón también es condicional, porque debemos confesar nuestro pecado, pedir misericordia y arrepentirnos para que Dios nos perdone. Para que Dios nos perdone. Mire lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos capítulo 2, versículo 38. Dice así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Perdón de los pecados. Arrepentidos y ¿qué? Bautícese para el perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué se necesita para tener el perdón de Dios? Dice el texto, y dicen muchos otros textos: arrepentimiento. ¿Qué predicó Juan el Bautista? Arrepentidos porque el reino de Dios ¿qué? ¿Qué predicaba el Señor Jesús? Arrepentimiento. ¿Qué predicaron los apóstoles? Arrepentimiento. ¿Qué predica hoy la iglesia? Su vida en abundancia. Su mejor vida ahora. Dios te cumple tus propósitos y tus sueños. No, señores. Eso no es así. Eso no es así. Debemos reconocer que le debemos todo a Dios. Sin embargo, no podemos pagar. No podemos pagar. Debemos ver que Él no nos debe nada más que su ira. Y que nuestra única esperanza está en la misericordia del Señor. Y aquellos que se acercan al Señor de esa manera reconocen su necesidad del perdón de Dios, creyendo que Él los perdona. Esto es lo que conocemos como fe. Y es la manera de recibir el perdón de Dios. Solo por la fe, solo por la gracia, solo en Cristo Jesús. Miremos Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9. Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9. Dice así Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie... ¿Cómo llegamos a obtener el perdón de Dios? Por medio de la fe. Dios nos perdona no por ninguna buena obra o virtud que hayamos logrado, sino porque hemos confiado en Él y hemos descansado en la obra perfecta de Cristo. Es por la obra perfecta de Cristo. Es por Cristo que hoy tenemos una nueva vida. El escritor francés Henri Barbus murió en 1935 y cuenta una conversación en uno de sus libros que se escuchó en una trinchera en la Primera Guerra Mundial. Uno de los hombres que era conocido en medio del batallón por haber sido un hombre recto estaba a punto de morir y le dijo a otro hombre, a otro soldado que estaba bien, pero que había vivido una vida terriblemente mala y había infringido la ley muchas veces, le dijo lo siguiente: escucha, Dominic, has llevado una vida muy mala y la policía te buscará donde quiera que vayas, pero en mi contra no hay condenas. Mi nombre está claro, así que aquí toma mi billetera, toma mis papeles, toma mi identidad, toma mi buen nombre, mi vida y rápido, entrégame tus papeles para que cuando yo me muera pueda llevar todos tus delitos. Esto fue lo que hizo Cristo por nosotros. Eso fue lo que hizo Cristo por nosotros. Hoy en día, sin merecerla, tenemos la identidad de Cristo. Hoy en día, el Señor no nos mira como pecadores. Y esto es increíble, porque estamos llenos de pecado. Esto es increíble, porque Cristo me da su identidad. Es este glorioso intercambio que no sabemos
qué el Señor lo hizo así? Pero así lo hizo y nos perdonó. Cristo nos dio su identidad. Esto fue lo que Dios hizo con nosotros cuando nos perdonó. Nuestra vida antigua de pecado y nuestra maldad quedaron sepultadas. Y ahora tenemos una nueva identidad en Cristo. En Cristo tienes una nueva identidad. En Cristo nadie más te puede acusar. Nadie. Y esto es lo que Pablo está describiendo en estos versículos, aquí en Colosenses. En Cristo Dios nos dio vida. Dios nos perdonó totalmente. Y el acta de los decretos que estaba en nuestra contra ya no tiene validez. ¿Por qué? Porque ahora somos justos. Porque ahora Cristo, Dios nos ve tan justos como Cristos. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Pero es la verdad. Es la verdad. Ni los principados, ni las potestades, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro ¿qué? Nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador. Y esta es una verdad clara de la Escritura. Pero déjeme decirle algo. A veces los creyentes les cuesta creerla. Les cuesta creerla. Y parte del problema es que a veces no podemos distinguir entre la verdad del perdón de Dios y el sentimiento del perdón. Nos cuesta distinguir entre esto, entre la verdad del perdón de la palabra y el sentirnos perdonados. Pero debes saber algo. El perdón bíblico es objetivo, pero el sentimiento de perdón es ¿qué? Subjetivo. Subjetivo. Puedo sentirme perdonado, pero no ser perdonado. ¿Por qué? Porque no me he arrepentido. Una persona puede sentirse perdonado, pero realmente no ser perdonado, porque realmente no se ha arrepentido. Y ese falso sentimiento de perdón puede desviar a la persona. Pero a veces sucede, y a veces con más frecuencia, que un verdadero creyente no se siente perdonado, incluso cuando realmente se ha arrepentido. A veces sucede eso. Pero si Dios declara que una persona está perdonada, esa persona, pues de hecho está perdonada. Nuestra falta de sentimiento del perdón no niega la realidad de que Dios ya lo ha hecho. No la niega. Pregunta. Y esta define este sentimiento de perdón. ¿Cuál es la autoridad en sus vidas? ¿Cuál es la autoridad en cada una de nuestras vidas? ¿Nuestros sentimientos, que son subjetivos? A veces lo son, ¿cierto? Pero ¿cuál debe ser la autoridad? ¿Nuestros sentimientos, que son subjetivos? ¿O la verdad de Dios, que es totalmente objetiva? ¿Cuál es la autoridad? El cristiano debe vivir prácticamente cada día por la palabra de Dios y no por sus sentimientos. Escúcheme bien y aplíquelo a todas las áreas de su vida. El cristiano debe vivir prácticamente cada día por la palabra de Dios y no por sus sentimientos, no por sus emociones. El corazón del hombre es malo. La cuestión del perdón no es si nos sentimos perdonados, sino que ¿cuál? Sino si verdaderamente nos hemos arrepentido. Esa es la cuestión del perdón. Si confesamos nuestro pecado, ¿qué dice la palabra de Dios? Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. ¿Él es fiel y justo con quién? ¿Con nosotros? No. Él es fiel y justo consigo mismo, con su palabra de prometernos el perdón. Así que, ¿qué nos hace tan malvados? De que el perdón de Dios no es suficiente para cubrir nuestro pecado. Si no te sientes perdonado. ¿Qué te hace tan malvado de creer que Dios no te perdona? En esos casos, la persona está pecando. ¿Pero sabe por qué? Por orgullosa. Por orgullosa. Porque cuando no creemos que Dios de hecho nos ha perdonado, cuando hemos confesado nuestros pecados, estamos cuestionando la fidelidad de Dios y la promesa de perdón de Dios. Y esto es arrogancia suprema. Esto es arrogancia suprema. Por lo que debemos pedirle perdón a Dios por negarnos a creer en su promesa. Pero hay algo más
más que sucede cuando una persona no se siente perdonada o no acepta el perdón de Dios, y es que piensa que puede compensar todo el pecado que hizo. Y esto, cuando lo mencionamos, nos parece, perdónenme la expresión, ridículo. Pensamos que podemos compensar todo el pecado que hicimos. Y esto es absolutamente imposible para cualquiera, y es otra muestra más de orgullo. Dios, recuerde, requiere perfecta ¿qué? Santidad. Y una vez que se pierde la perfección, no se puede recuperar de nuevo. Somos deudores con una deuda imposible por pagar. Y por ello debes entender que cuando Dios perdona, Él olvida nuestros pecados. Mire lo que dice Miqueas, profeta del Antiguo Testamento. Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. Dice así. Dice Miqueas también como el salmista llega a esta conclusión, y yo creo que maravillado dice así: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. D.L. Moody, un evangelista, decía de este versículo que Dios echa todos nuestros pecados al fondo del mar y coloca un letrero que diga: prohibido pescar. Prohibido pescar. Dios arroja nuestros pecados a la profundidad del mar cuando nos perdona. Los aparta tanto de su vista que nunca los vuelve a ver. Obviamente, el Señor en realidad no lo olvida, Él es el omnisciente. Pero a lo que se refiere el profeta, a lo que se refiere Miqueas, es que Dios ya no tiene en cuenta nuestros pecados pasados. Cuando Él nos perdona, nos perdona. Creo que es la última historia. Un grupo de misioneros fue a predicar y a evangelizar a los esquimales. Y cuando llegaron allá, una de sus luchas fue enseñarle a los esquimales acerca del perdón de Dios, porque en su lenguaje no existía una palabra con respecto al perdón. Y finalmente tuvieron que componer una frase para utilizar, en vez de utilizar la palabra perdón. Y esta frase es una frase compuesta y dice así: Isu Mahihouhung Naimermik. ¿Entendió? Pero lo que significa es muy interesante. Significa esto: no poder pensar más en eso. No poder pensar más en eso. Eso es el perdón. Dios no puede pensar más en eso. Dios no lo trae otra vez a memoria. Y aquellos a quienes Dios perdona, en verdad son perdonados. Y Dios deja sus pecados a un lado y no puede pensar más en eso. Él ya no tiene en cuenta nuestra maldad. Cuando confiamos en Cristo, a través de la sangre de Cristo, y por eso Él nos ve justos. Justos y aceptables a sus ojos, y no nos quitará de ese estatus. Y por ello el cristiano está ¿qué? Completo. Y por ello el cristiano está completo, porque tiene el perdón de Dios. Tiene el perdón de Dios. No necesitas hacer absolutamente nada más, porque tu mayor necesidad, que era reconciliarte con Dios, ya está suplida. Porque Dios ya clavó la deuda que tenías en la cruz. Porque ya no tienes que pagar nada, no tienes que hacer esfuerzos, no tienes que buscar la plenitud en otra persona, en una profesión o en cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque estás perdonado. Estás perdonado. En Cristo estamos completos, porque tenemos el perdón de Dios. En Cristo estamos completos, porque tenemos perdón de Dios. Hermanos, así concluimos esta maravillosa
maravillosa enseñanza acerca de por qué el creyente está completo en Cristo. En Él estamos completos porque quitó nuestro pecado, porque nos dio vida nueva y porque nos perdonó totalmente. Y si te has arrepentido, tienes que disfrutar de esta unión con Cristo, porque Él es suficiente para ti. Él es suficiente para ti. Pero, si no te has arrepentido, hazlo ya. Hazlo ya. Porque de lo contrario, seguirás con una vida vacía, con una vida sin sentido y peor aún, una vida sin el perdón de Dios. Y como consecuencia, tendrás que pagar por tus ofensas, por tu pecado, en el infierno. Pero los que estamos perdonados, nos espera que el cielo. ¿Con quién nos vamos a encontrar allá? Con Cristo. Con Cristo. Hubo una vez alguien de esta iglesia que me dijo: la verdad más grande en mi vida es que soy perdonado. La verdad más grande en mi vida es que soy perdonado. Eso es. No necesitamos nada más. No necesitas nada más. Tienes el perdón de Dios. Si te has arrepentido y con fe has creído en Cristo como Señor y Salvador, no necesitas nada más. Dios te da todo para vivir una vida nueva. Oremos. Señor, te damos gracias por este día, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Porque es tu palabra la que nos da libertad. Porque es tu palabra la que nos santifica. Porque es tu palabra la que nos hace entender que en ti estamos completos. Que en ti no nos falta nada. Porque ya nos quitaste el pecado, quitaste nuestro corazón de piedra, pusiste un corazón de carne. Porque nos resucitaste contigo, nos diste vida nueva y porque nos perdonaste, Señor. Gracias, mi Cristo. Este es tu glorioso evangelio que tiene que ser predicado siempre. En ti estamos perdonados. No por algo que hayamos hecho, porque estábamos muertos, lejos y queríamos estar lejos de ti, sino porque tú nos agarraste, tú nos cogiste, tú cuando estábamos cayéndonos nos levantaste, Padre. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias porque en ti tenemos perdón y porque no nos falta absolutamente nada. Toda la gloria y toda la honra a ti, mi Señor Jesús. Tú viviste la vida que nosotros no podíamos vivir para morir la muerte que nosotros nos merecíamos. Qué glorioso intercambio.